el día de hoy vamos a estar tocando el capítulo 13 del libro de los Hechos, y como título tiene Pablo inicia la obra misionera y apostólica. ¿Ok? Es el comienzo, el inicio de la obra misionera y apostólica del apóstol Pablo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar a leer. Vamos a orar primero para que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza. Padre, le damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio que nos das de llevar salmos a tu nombre, de poder predicar tu palabra, de hacer cosas para ti. Gracias porque somos instrumento en tus manos, y te pido en el nombre de Jesús de que sea de bendición esta lectura de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mi nombre es Edwin Santiago. Busque su Biblia o prenda su celular y empezamos aquí en el capítulo, estamos en Hechos capítulo 13. Si no has escuchado los otros libros del libro de los Hechos, te invito a que vayas ahí a el canal de YouTube, pon Regalo de Dios, y ahí vas a ver todos los videos que hay del libro de los Hechos, y también está el libro de Lucas ahí también. Te invito a que visites la página Regalo de Dios, ¿ok? Así que empezamos a leer aquí cómo es que inicia esta obra misionera y apostólica del apóstol Pablo. Y dice la palabra entonces del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero quiero entonces, antes de comenzar el capítulo 13, explicar quiénes eran estos Herodes, porque a veces uno menciona a Herodes el Grande y uno piensa que ese fue el único Herodes que existió, y no, existieron muchos más, sus hijos. Así que quiero dar como un breve resumen de cuántos Herodes habían, quiénes eran estos Herodes, rápidamente, antes de comenzar la lectura en el capítulo 13. ¿Qué le parece? Sí, vamos a averiguar eso. Dice, en la pasada clase estuvimos hablando sobre la muerte de Herodes. Así termina el capítulo 12 con la muerte de Herodes, porque con una reunión no le dio la gloria a Dios, y Dios mismo viene y lo saca del panorama, que es la parte final del capítulo 12 del libro de los Hechos. Herodes el Grande es el primer Herodes. Anota ahí, agarra su bolígrafo, su lápiz. Herodes el Grande es el primer Herodes. Él estuvo unos años antes de Cristo. Este Herodes el Grande estuvo unos años antes de que Cristo saliera del panorama, cuando logró construir el templo. ¿Qué construyó este Herodes el Grande? El templo, Masada, Cesarea Marítima, la Decápolis, entre otras cosas. Él tuvo muchos hijos. O sea que vamos a ver cuáles fueron estos hijos de este Herodes el Grande. Él tuvo muchos hijos, algunos de ellos los ejecutó, los mató. A algunas esposas también las mató. O sea que vemos que este Herodes el Grande no era una persona común y corriente. Era un hombre que no estaba muy bien de la cabeza. Imagínense usted, mató a varios de sus hijos, a varias de sus esposas también las mató. Este hombre, pues algo no estaba muy bien con él. Para que conozcamos un poquito más la historia de quién eran estos Herodes, de dónde venía esta línea familiar. Como dije, él tuvo muchos hijos, algunos de ellos los ejecutó, y algunas esposas también las ejecutó. Y le sobrevivieron 4 hijos a este Herodes el Grande. 4 hijos le sobreviven, que son los que van a heredar todo lo que él tenía cuando él muere. Y vamos a enumerar esos 4 hijos para así aprenderse. Apunta, que esto va a ser de bendición, para que conozcamos la historia, o conozcamos quiénes son estos Herodes. Tenemos en primer lugar a un hijo llamado Arquelao. Uno de los hijos de Herodes, de los 4 que tuvo,
se llamaba Arquelao, que le tocó la jurisdicción de Judea. Estaba a cargo de Jerusalén, juntamente con el procurador romano. Este primer hijo de Herodes el Grande se llamaba Arquelao y le tocó la jurisdicción de Judea, o sea, él estaba a cargo de Jerusalén, junto con el procurador. ¿Qué era el procurador? Un Poncio Pilato. El emperador y el procurador regían esa región juntamente. Tenemos otro hijo llamado Agripa, segundo hijo de Herodes el Grande, llamado Agripa. Y lo que se sabe es que fue a Roma a vivir. No hay mucha información sobre este Herodes Agripa. Lo que sabemos es que se fue a Roma a vivir. Este es el segundo hijo de Herodes el Grande. Tenemos otro que se llamaba Filipos, que está al norte de Galilea, colindando con lo que hoy es Siria. Filipos tenía una esposa llamada Herodías, y esta esposa se enamora del cuarto hijo, que se llamaba Herodes Antipas. Aquí es que viene el revolú, donde Juan el Bautista, le hace ver que esto no está bien a este Herodes Antipas, porque la esposa de su hermano, ¿qué hermano? De Filipos, viene, se enamora de Herodes Antipas. Entonces, al Juan señalar esto, dice: mire, eso está mal, estás en pecado, tienes que arreglar esto, porque Juan predicaba, acuérdense, predicaba en tiempo y fuera de tiempo. Juan decía las cosas como las tenía que decir, porque le daba la gloria a Dios. Él predicaba, imagínese usted, él preparaba el camino para cuando Cristo llegara. Y al Juan el Bautista mencionarle este pecado no le gustó, y ahí que viene la crisis, que lo meten preso, y más adelante sabemos lo que le pasa a Juan. Pero aquí es que está el revolú. ¿Con quién es que está el revolú? Este revolú que estoy hablando, con este Herodes que se llamaba Filipos, Filipos tenía una esposa llamada Herodías, y esta se enamora del cuarto hijo, que se llamaba Herodes Antipas. O sea, la esposa de Filipos, que se llamaba Herodías, se enamora del hermano de Herodes Filipos, que se llama Herodes Antipas. Este Herodes Antipas está a cargo de la región de Galilea y fundó una ciudad llamada Tiberias, en honor a Tiberio César, que fue uno de los emperadores romanos de aquella época. Este que estoy hablando ahora, este último hijo de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Antipas, este mismo es el que ejecuta, escucha bien, a Juan el Bautista, que lo mencionamos ahora mismo. Él es el que ejecuta a Juan el Bautista, y hace un par de capítulos atrás también le quitó la vida a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Si usted busca el capítulo 12, el 11 y el 10, en ese trayecto va a leer de que este mismo Herodes Antipas es el que le quita la vida a Juan el Bautista, y le quita también, unos capítulos anteriormente, la vida a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Terrible. Eventualmente, ¿qué pasa con este Herodes? Este es el que muere. Es la muerte que se relata en el capítulo 12. Esta es la muerte que acabamos de leer en el capítulo 12, de que este hombre no le dio la gloria a Dios. El pueblo pedía voz de Dios y no de hombre. Él no le da la gloria a Dios, y Dios se lo lleva, y dice que fue lleno de gusanos y ahí mismo expiró. Y el capítulo 13, empezamos con el primer viaje misionero del apóstol, y con esta información podemos empezar a leer el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice así la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón,
que se llamaba Níger. Nosotros conocemos a Bernabé, el que estaba siempre predicaba la palabra, imponía manos también, ¿ok? Trabajaba juntamente con Pablo, eran compañeros y hacían la obra juntos. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban jugando baloncesto. Estaban perdiendo el tiempo. Estaban ociosos sin hacer nada. Estaban preocupados, en depresión. No, ellos estaban, ¿qué? Dice, ayunando, ministrando y ayunando. Y entonces el Espíritu les habla. Tremendo esto. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Trabajando para el Señor, haciendo lo que tengo que hacer, no enfocándome en el problema, en la crisis, en la enfermedad de ninguna manera. Sí hay que atender esas cosas, pero que nada de eso te desenfoque del trabajo que tienes que hacer en el Señor. Porque eso es lo que busca el enemigo, que nos desenfoquemos, nos pongamos tristes, nos enfoquemos en otras cosas y pongamos lo que tiene que ser primero, siempre repito esto, en un número 3 o un número 4. Cuando tiene que ser lo primero que haya en nuestro corazón. Y dice otra vez, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién escogió a estos dos varones? No fueron los hombres, fue el Espíritu Santo de Dios. Si estás escuchando esta predicación y tienes duda de quién fue el que te llamó, a ti te escogió el Espíritu Santo de Dios. No pares de predicar, no pares de cantar, no pares de hacer lo que tú sabes hacer para la obra del Señor. Continúa hacia adelante, que largo camino te resta. Aquí vemos que el que llama es el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. Seguimos, estamos predicando, perdóname, pero hay que hacerlo. Dice el 4, ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Ok? Estos viajes, tú sabes, estos viajes misioneros de Pablo son el esfuerzo de un hombre convertido a Cristo, tú sabes, y que creyó en algo particular, que Jesús es ciertamente el Mesías. Sí, Pablo creyó eso, de los judíos, pero que también es el Salvador de los gentiles. Él entiende que este evangelio hay que predicarlo a todo el mundo, y en ese escenario es que el apóstol Pablo se va en este tipo de viaje misionero que no tiene fecha de regreso. Se va con Bernabé, con Juan Marcos, y empiezan a reclutar gente. Pablo ahora empieza a reclutar discípulos. La grandeza del evangelio es ir y hacer discípulos. Esa es la grandeza del evangelio, ir a ser discípulos y dar esta buena noticia, enseñarle a alguien la palabra. Por eso es tan importante de que tú compartas estos videos, porque a través de estos videos, a través de la palabra del Señor, no lo que Edwin Santiago tenga que dar, sino lo que la palabra del Señor va a hacer y el Espíritu Santo de Dios, se pueden hacer discípulos, porque la Biblia tiene poder. Es muy importante que usted comparta estos videos para expandir el evangelio de Cristo. Como dije, la grandeza del evangelio es ir y hacer discípulos. El récord de Pablo no consiste en cuántos sitios visitó, de ninguna manera, sino de cuántas personas eventualmente se convierten, ¿ok?, en discípulos de él. De eso es que se trata el evangelio. De cuántos discípulos podemos alcanzar para Cristo Jesús, porque esos discípulos van a ir a predicar a otras personas y se expande el evangelio en estos tiempos que tanta falta hace. Cristo viene y hay que predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Y dice aquí, como leímos anteriormente, la primera visita de Pablo es en Chipre, y Chipre lo recibe con los brazos abiertos.
Lo único que pasaba ahí es que el procurador, el procónsul de la región, estaba interesado en escuchar el testimonio o la predicación de Pablo. Y vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a leer aquí en la palabra del Señor. ¿Ve? El final del versículo 4 dice: y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Okay? Vamos a ver más adelante quién es ese Juan. Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Aquí está el primer problema. Sí, porque siempre que uno quiera hacer la obra del Señor, va a haber resistencia, seguro que sí. Va a haber oposición porque el enemigo todavía no está encadenado, está derrotado en el nombre de Jesús, pero no está encadenado todavía en el abismo por 1000 años y todavía no ha sido echado en el lago de fuego y azufre. Así que sí va a haber oposición, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Y qué dice aquí? Dice: un profeta judío llamado Bar Jesús, o sea, un engañador, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Señor. Y vemos aquí que esta visita a Chipre, el procurador quería escuchar la palabra del Señor, y había este mago allí, representado, como dice uno, la posición del enemigo siempre ahí haciendo fuerza para desanimar. Dice el 8: pero les resistía Elimas, el mago. ¿Qué hacía? Les resistía. O sea, la oposición va a estar. Pero esa oposición nos lleva a buscar presencia, nos lleva a tirarnos de rodillas, nos lleva a creerle más a Dios. ¿Ok? Cuando usted haga algo y no haya ninguna oposición, algo no está bien. ¿Por qué? Porque tiene que haber oposición, tiene que haber lucha. El reino de Dios hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Tiene que haber algún tipo de incomodidad, seguro que sí, porque hay demonios, hay huestes espirituales, hay legiones, ¿ok? Hay principados, potestades. Seguro que va a haber lucha, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ok? Y le resistía Elimas, dice el versículo 8 del libro de los Hechos, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Imagínense usted, este hombre, este mago, quería apartar de la fe al procónsul, que quería escuchar al apóstol Pablo predicar. Y que muchas personas a veces a usted y a mí nos quieren desanimar. Muchas personas que ellos no buscan a Dios, pero cuando ven que uno quiere echar para adelante, que uno quiere buscar la presencia del Señor, que uno quiere hacer las cosas bien, nos ponen resistencia, nos quieren desanimar con sus palabras. Pero sigue hacia adelante, que Dios está contigo como poderoso gigante. No temas ni desmayes, te dice el Señor. Está bueno. Y dice aquí el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Quién es Saulo? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Saulo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué pasó? Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? De Pablo era terrible, te lo estoy diciendo. Pablo aquí ya estaba despertando sus dones de líder, y cuando él tenía que reprender, reprendía, cuando él tenía que exhortar, exhortaba, cuando él tenía que llamar la atención, él llamaba la atención. Y aquí le dice: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y le dice hasta hijo del diablo, dice ahí que le dice. Ay, dice el 11: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente sobre él la oscuridad y tinieblas cayeron sobre él, y buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que tremendo esto que pasó aquí. Este hombre
querían, este hombre quería detener a Pablo de lo que estaba haciendo, de predicar el evangelio de Dios, para desanimarlo. Inclusive el procónsul estaba interesado en escuchar palabras del Señor y este mago se lo estaba impidiendo a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dijo: te reprendo en el nombre de Jesús, no te puedes meter en el medio porque yo tengo una encomienda de parte de Dios. Y Dios le da una palabra a Pablo para este mago y le dice: y ahora vas a quedar ciego. Este hombre, cuando hablaba, era lleno del poder de Dios. Cuando Dios te respalda y usted tenga algo que decir de parte de Dios, si no Dios calles. Te mandó, no calles, abre esa boca y proclama la grandeza del Señor. Exhorta, ¿ok? Exhorta en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este mago? Este mago viene y se mete por el medio. Este mago viene y se mete por el medio. Bendito sea Dios. Y entonces, como dije, hacía todo lo posible para que Pablo no pudiera hablarle al procónsul. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo el enemigo de las almas se encarga de intervenir en lo que puede, para que la palabra no se escuche, para que la palabra no prospere, para que no corra la palabra del Señor. Siempre que nosotros llevemos la misión en el nombre del Señor y a querer hacer su perfecta voluntad, va a haber resistencia, va a haber oposición, va a haber opresión, pero también va a haber victoria si mantenemos en la línea de hacer lo que Dios nos dijo que tuviéramos que hacer. Exactamente lo que estamos hablando ahora mismo. Va a haber oposición, pero va a haber victoria también en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí vimos que a Pablo tenía resistencia también. Qué tremendo, ¿ah? Seguimos aquí en el versículo 13, dice: habiendo zarpado entonces, después de esta experiencia con el procónsul y del mago habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La lucha entre los que quieren hacer la obra de Dios y los que no quieren se torna una por encima de la otra. Los discípulos vencen, Pablo vence y ejecuta un comando en contra de este mago, lo que pasó con el mago, y que le va a costar la visión dejándolo ciego. Este evento impactó tanto al procónsul que entonces se maravilló del mensaje del Señor. Este punto es el que estamos evaluando y por el cual decimos que en este tiempo que nos ha tocado vivir, la iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros no vamos a convencer al mundo ni con teología, ni con argumentos, ni debates, ¿ok? Ni con películas. Nosotros convencemos al mundo con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Como pasó con este procónsul aquí. Este procónsul no es cristiano y ve a los discípulos de Jesús, Pablo y Bernabé, en una confrontación con el mal, y el mal echa un juicio sobre el mal que va a perder la visión, y no porque se dio ese fenómeno, él quiso creer y quedó maravillado. ¿Ok? Seguimos aquí en el versículo 13, empezamos. Como digo ahorita, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? De que salió Juan, y este es Juan Marcos, ¿ok? El que escribió el Evangelio de Marcos. Es Juan Marcos el que escribió el Evangelio. Él estaba con Bernabé, Pablo, y estaba él también. Pero aquí en el versículo 13, él se aparta y vuelve a Jerusalén. ¿Ok? Quédate eso en mente, no te olvides de eso. Este asunto lo vamos a retomar más adelante. ¿Está bien? Quédate con eso ahí. ¿Y qué pasa? Ellos, el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Antes de seguir leyendo, quiero comentar algo. Vamos a ver aquí que Pablo visita 4 sitios, ¿ok? 4 sitios. Y aquí vemos que llegó a Chipre, ¿ok? Chipre, Pisidia, Icono y Listra. Vamos a resumir estos viajes misioneros para ver qué está pasando. Este viaje misionero es el primero. Anota esto. Pablo está en su primer amor, con fuego, lleno de ánimo, con fuerzas, y en el fervor absoluto del Espíritu Santo. Él quiere predicar y que la gente escuche el mensaje de salvación. Si tú estás en ese primer amor, manténlo. Yo quiero estar en ese primer amor a pesar de que el Señor me ha dado el privilegio de estar muchos años con Él, pero ese primer amor tenemos que tenerlo todos los días, ese fervor, esas ganas de predicar, esas ganas de alcanzar almas para Cristo, esas ganas de llevar las buenas nuevas del Evangelio, tenemos que tenerlo todos los días. En este proceso, Pablo, donde quiera que él vaya, en Chipre, en Pisidia, Icono, Listra, pasó lo siguiente. Voy a resumir un poquito y después lo vamos a leer. Los cristianos primeros, que eran judíos, cuando iban a estas islas o a estas porciones terrestres, se dirigían a las sinagogas. Esto es lo que Pablo hacía cuando iba a estos sitios a predicar. Se dirigían a las sinagogas o se dirigían a la plazoleta donde se reunía la gente para los discursos. Siempre que Pablo iba a estos sitios, se dirigía a las sinagogas o a la plazoleta donde se reunía la gente para escuchar los discursos. ¿Por qué a la sinagoga? ¿Por qué se dirigía Pablo a la sinagoga? Porque Pablo reconoce que el mejor sitio para proclamar el Evangelio es en el lugar de donde sale la raíz de la promesa del Salvador. Escucha bien y anota. La promesa del Salvador sale de la profecía judía del Antiguo Testamento. Pablo va a estas sinagogas a contar lo que ha pasado en Jerusalén, que se cumplió la profecía bíblica mesiánica y que Cristo, escucha bien, ha enviado a sus discípulos, a proclamarla para que se conviertan porque Cristo regresa. Y este era el mensaje de Pablo. Iba a las sinagogas, a las plazoletas, ¿ok? Porque de ahí era que había nacido este mensaje, ahí había nacido la promesa del Salvador, la profecía judía del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo va a las sinagogas y predica, proclama a Cristo y habla de que Cristo regresaría. Esta es la dinámica que se dan en los círculos de sinagogas, en los círculos de los centros docentes judíos. Esto trajo una crisis existencial porque hubo judíos en las sinagogas que creyeron, y vamos a verlo cuando sigamos leyendo, pero hubo otros judíos que no querían creer en esto y entendían que lo que había contado Pablo, el mensaje de gloria, el mensaje de un Cristo resucitado, de un Salvador, de un Mesías, algunos judíos entendían que esto que había contado Pablo era una maldición de un hombre colgado en un madero y que ese jamás iba a ser su Mesías. Esto trajo una polarización dentro de las sinagogas. ¿Y qué es una polarización? Una guerra entre dos polos totalmente opuestos. Los judíos que creían que Cristo era el Mesías, ¿okay?, de un lado, y los judíos que pensaban que Jesús no era el Mesías. Ahora se añade un tercer grupo, los gentiles, que sin ser judíos ahora querían creer en Cristo como su Salvador, pero no se podían reunir las sinagogas. Esta es la dinámica de estos 4 sitios que vamos a leer aquí. Habían judíos que cuando Pablo predicaba en el nombre del Señor creyeron la palabra, se convertían y seguían a Pablo. Habían otros que no creían, otros que decían: de ninguna manera este hombre que fue colgado, que fue maldito, ¿okay?, porque aquellos que eran crucificados en una cruz eran malditos, de ninguna manera que este es mi Salvador. Tú eres loco, yo no creo en ese mensaje, jamás creeré.
y había otro grupo de los gentiles que no eran judíos, pero que estos sí creían en el mensaje de Cristo, pero no se podían reunir en la sinagoga porque estaban los judíos, y para ellos, para los judíos, los gentiles no eran puros. Se fija la dinámica, se fija la polarización que había entre los judíos que creyeron y los judíos que no creyeron. Tremendo. Y vamos a leer entonces aquí en el versículo 15 del libro de los Hechos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Tacho, en mala hora le dijeron esto a Pablo. Y en el versículo Hechos 13, versículo 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y empieza entonces el apóstol Pablo a predicar y a hablar. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Miren qué tremendo. Antes de empezar a leer el versículo 24, miren cómo Pablo se sabía el Torá de rabo a cabo. Lo tenía clavado, incrustado, había estudiado. Acuérdense que Pablo, el maestro de Pablo fue Gamaliel, uno de los próceres del Sanedrín, uno de los cocorotes, como decimos en Puerto Rico, del Sanedrín, y él enseña a Pablo. Por eso Pablo está hablando aquí con conocimiento, con autoridad, sabiendo lo que le está hablando, y sobre todo lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Seguimos leyendo. Dice aquí: antes de su venida, dice aquí el versículo 24 del libro de los Hechos, capítulo 13, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo el más que aquí viene? Tras mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Okay? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos. Aquí Pablo está hablando sin miedo. ¿Ok? Acuérdense que habían judíos que creían y habían judíos que no creían. Pablo sabía que se exponía al peligro, que se exponía a que lo azotaran, a que lo encarcelaran, a que lo mataran también. Y él predicaba con denuedo, con fuerza, con autoridad, lleno del poder de Dios. ¡Qué ejemplo! Qué ejemplo de este varón, de este hombre esforzado para el Señor. Tenemos que seguir este ejemplo de Pablo. Seguimos aquí en el 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo hablando al frente de todo el mundo cuando se le dio la palabra, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como escrito está también el Salmo 2: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Como se sabía Pablo la palabra del Señor de memoria, como hablaba, qué ejemplo. Por eso es que hay que estudiar la Biblia, por eso es que hay que saber el libro, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y darle tiempo a Dios. Hay que darle tiempo a la lectura, hay que darle tiempo a la oración, hay que darle tiempo a Dios como Él se merece. Para cuando hablemos bíblicamente, para que no seamos burladores de la palabra. Hay muchos burladores de la palabra, siempre digo esto en mis predicaciones. Si usted no cree, simplemente prenda el televisor un día de esto, uno de estos canales cristianos, y va a ver que mucho show, que mucho show hay, que mucho burlador, que mucho falta de respeto al Espíritu Santo del Señor. De verdad que sí. Pero tenemos aquí un ejemplo tremendo en Pablo, ¿ok? Que podemos seguir, que podemos entender, que podemos leer y aprender la palabra del Señor. Qué tremendo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, hablando de Jesucristo, para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, aquí está Pablo hablando salmos de su cabeza, lo que le estoy diciendo. Pablo era un hombre estudiado, entendido, que había estudiado, ¿ok? Que había pagado el precio de estudiar a los pies de Gamaliel. Es bueno tener una persona que nos enseñe la palabra, un mentor que nos ayude a llegar a esos niveles que podemos llegar en el nombre de Jesús. No nos limitemos a aprender la palabra del Señor, a explorar nuevos horizontes. Otro salmo, Pablo aquí diciendo, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, aquí hablando de Cristo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está hablando aquí ahora Pablo de David. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Aquí viene Pablo, ¿tú sabes qué? Por medio de Cristo se nos anuncia el perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él creyó. Y aquí, mira qué atrevido Pablo. Y dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Quién es Moisés? Es el caudillo que Dios utiliza para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aquí Pablo dice al frente de todo el mundo, sin miedo, creyéndole a Dios: y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, ¿en quién? En Cristo es justificado todo aquel que cree. Jesús, María, José y el burrito que los acompañó. Yo le digo la verdad. En Cristo, como Pablo decía, y yo lo digo también, usted repítelo también, es justificado todo aquel que cree. Punto. Todo aquel que cree es justificado. Y eso tenemos que digerirlo, mascarlo, entenderlo. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Punto. No hay otros argumentos, ¿ok? No hay condición. Todo aquel que cree en Jesús es justificado por la sangre de Cristo. No por aquel es bueno, no por aquel es malo, no por aquel hace esto, no por aquel hace lo otro, no por aquel fue así, aquel fue asado. El que cree en Cristo Jesús es justificado. No le busque más vuelta. Tremendo. Aquí Pablo se lo dice a los judíos, ¿ok? A los que creían y a los que no creían también. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué es lo que está dicho en los profetas, Pablo? Cuéntanos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí Pablo sigue hablando y dice, ¿qué pasó cuando Pablo anunció todo esto? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos,
los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, la gente que tenía hambre de escuchar palabra del Señor. Tenían hambre. Cuando Dios te manda a hablar y a predicar y exhortar y a cantar y hacer lo que tú sabes hacer para el Señor, y personas que están escuchando esta predicación que no han aceptado a Cristo y no conocen, acéptalo el día de hoy en el nombre de Jesús como tu único exclusivo Salvador, y Dios te va a dar una encomienda maravillosa de que prediques su evangelio, de que exhortes también. Todos tenemos propósito aquí, que el protagonista es Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano de Él. ¿Y qué pasó? Aquí en el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, ¿qué dice? Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente, dice el versículo 44 del capítulo 13 de los Hechos, el día siguiente de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Casi toda la ciudad. Centenares de personas, imagínense usted. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de gozo. ¿Eso dice ahí? No. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Aquí viene, ¿qué viene aquí? La oposición, Satanás. Aquí viene la opresión, aquí viene la pared que pone siempre el enemigo cuando queremos predicar, cuando queremos hacer algo para el Señor. Se llenan de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces, ¿qué dijo Pablo aquí? Bueno, está bien. Si ustedes no quieren escuchar la palabra del Señor, porque había personas que querían escucharla, pero la mayoría no quiere escuchar, está bien. Pero no prediquen, no les vamos a predicar, nos vamos a los gentiles, que no son judíos, pero han creído en este mensaje de poder. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. O sea que esto es un mandato del cielo, el que Pablo le predicara a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Tremendo. Pero los judíos, oposición, resistencia, Satanás otra vez, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, bendito sea el Señor, y los expulsaron de sus límites. Botaron a Pablo y a Bernabé. Se levanta el enemigo, levanta mujeres piadosas y distinguidas. No levantó a cualquier persona el enemigo, levantó a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y botaron a Pablo y a Bernabé de sus límites. El 51 dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mira qué tremendo esto. Y aquí, fíjate, terminó el capítulo 13, pero quiero comentar algo. En cada visita de Pablo a estos lugares, y Bernabé, que lo estaba acompañando en esta ocasión, suceden tres cosas esenciales. La predicación consistente del apóstol Pablo. Como este hombre en la fe es tan consistente en una predicación tan esencial, que le hace ver a los judíos que el Dios que los sacó de Egipto es el Padre de Jesús. Escucha bien esta predicación y este mensaje. Y empieza a hirvanar lo que ahora llamamos teología paulina, para convencer a los judíos de que Jesucristo es el Mesías prometido, y que no vino a salvar a Israel de Roma, sino que vino a salvar al mundo de sus pecados. En otras palabras,
que la espera de un Mesías político está subyugada debajo de lo que es el Mesías verdadero, que es un Mesías espiritual. No es lo mismo venir a salvar a Israel de Roma que venir a salvar al mundo de su pecado. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Para eso vino Cristo, para salvarnos de pecado, para limpiar, para pagar el precio Él y que nosotros tengamos entrada a una relación con un Dios santo a través de la sangre de Cristo. Pablo lo que hace es que sube el nivel de discurso del nivel material, del nivel físico al nivel espiritual. ¿Ok? Hoy en día se hace a la inversa. Están bajando el discurso espiritual a un discurso totalmente material y empiezan a predicar que lo importante es el carro, la casa, el trabajo, el dinero, todo lo que yo quiera. Y nos hemos olvidado que lo esencial no es lo que perece. Lo esencial es tener a Cristo en el corazón y que Cristo nos provea lo que el mundo no nos puede proveer. ¿Qué es? Paz, amor, templanza, esperanza y vida eterna. Eso es lo primero, eso es lo importante, eso es lo que el mundo no puede dar. Y eso es lo que hay que predicar, anunciar en el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo, ese es el elemento de la manifestación de poder. Todo discurso de Pablo, Pedro, de Juan venía acompañada de una palabra de poder, de milagro, para que la gente quede totalmente impactada y digan, esta gente está diciendo algo importante, porque si no, ese poder no se hubiera manifestado. ¿Ok? ¿Me explico? En la antigüedad se podía hablar y la gente podía creer. Pero si el que habla, además, hace una manifestación de poder, entonces la gente creía más. No porque estuvieran pidiendo una señal, sino porque veían que un poder divino estaba vinculado con la palabra que predicaba el que estaba hablando. ¿Ok? La palabra predicada viene reforzada con el Espíritu de Dios para que pueda la gente creer. Cuando leemos, vemos que dice, muchos creyeron y otros creyeron y se bautizaron, y seguían añadiendo gente donde quiera que iban. Ese es el segundo punto. Ellos predicaban, pero también la predicación iba con una demostración de poder, una demostración del Espíritu Santo de Dios. Y en ejemplo fue aquí cuando este mago, como leímos anteriormente, Pablo le dice, y vas a quedar ciego por estar oponiéndote a que se esparce el evangelio. Y fue ciego, una demostración de poder, dando así que el procónsul creyó. Y la tercera, esta es la más delicada y la que nadie quiere, ¿ok? La crisis. Nadie quiere crisis, seguro que no. Después que ocurre la predicación y las señales, siempre llega alguien a hablar mal de Pablo y de Bernabé, acusarlos de revoltosos, de alteraciones a la paz y de estar predicando una falsa doctrina, de estar inventando un cuento. Logran conseguir un grupo de adeptos y después que los consiguen, o los expulsan de la ciudad a ellos, o se tienen que ir, o los agarran y los apedrean, o en su defecto los agarran y los meten presos. La crisis siempre que Pablo predicaba con Bernabé y cuando se hacía el trabajo del Señor había oposición, como estoy diciendo desde que comenzamos a predicar. Hay oposición, hay personas que no van a creer, hay personas que van a hacerte quedar mal, te van a tratar de avergonzar, como si lo que tú estás diciendo es una locura. Pero no te desanimes, porque a Pablo le pasó a Bernabé, le pasó a Pedro, le pasó a Juan, le pasó a todo el mundo que predicaba a Cristo. Con esto en mente podemos entender Chipre, Pisidia e Icono, que también les recomiendo, una recomendación, consigo un mapa para que vaya viendo estos viajes que Pablo está haciendo y se dé cuenta de las grandes distancias que se recogen en el camino a través de estos esfuerzos de estos dos
hermanos. Qué tremendo. Y aquí se termina el capítulo 13 del libro de los Hechos. Yo sé que te has gozado, yo me he gozado también, he aprendido bastante, ¿ok? Porque vemos aquí el esfuerzo de estos hermanos, Pablo y Bernabé en particular, de llevar la palabra del Señor, de esforzarse en el Señor. Y más adelante lo dejé así y guárdalo para la próxima clase, que va a ser el capítulo 14. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Que en una San Marcos se va, ¿ok? Juan Marcos se separa del grupo, ¿ok? Y más adelante alguien más se separa, pero vamos a tocarlo más adelante en el capítulo 14. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano Edwin Santiago, gozoso de poder ser un instrumento en las manos del Señor, y te invito hasta la próxima enseñanza en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Así que comparte estas clases, están ahí en el canal de YouTube, Regalo de Dios. Vas a ver ahí los videos, y si no has visto los anteriores, ahí están todos. ¿Para que vayas en acorde conforme vayamos leyendo la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.